de su pantalla en la parte inferior si todos pueden escucharme bien, ¿ya? Yo voy a estar en todo momento atenta al chat para ver si alguno tiene problemas de audio y ver cómo lo podemos solucionar. La idea es que, buenísimo, la idea es que tengan, obviamente, sus micrófonos, sus auriculares en lo máximo. Yo los tengo a todos con el micrófono silenciado, lógicamente, salvo a los que son los presentadores que nos acompañan el día de hoy. La idea, ¿cierto?, es darles la bienvenida a todos, agradecerles, ¿cierto?, a los que se están sumando. Entiendo que había algunas personas, ¿cierto?, que estaban con algunos temas de conexión, pero se están resolviendo. Así que bueno, agradecerles a nuestros presentadores de hoy, que son Catriona Brady, de World Green Building Council. Ella está a cargo del programa global Better Places for People, que es la que va a empezar, ¿cierto?, con la exposición. Después, ¿cierto?, a Denise Crespo de Velux, que nos acompaña desde Argentina. Velux es socio de Chile Green Building Council hace bastante tiempo, han sido parte de nuestro directorio y la verdad es que nos han apoyado fuertemente en muchas de nuestras iniciativas, además de ser aliados del programa Better Places for People del World Green Building Council. También quiero agradecerle a la gente, ¿cierto?, de Schneider Electric, a César Montanés, que nos acompaña, entiendo, desde Colombia. Schneider Electric también es socio de Chile Green Building Council, ha sido miembro de nuestro directorio y también un apoyo súper importante en muchas de las actividades y de las plataformas que tenemos en Chile GBC. Y por último, comentarles que nosotros vamos a hacer, ¿cierto?, una presentación de cierre con dos sistemas de certificación que están muy relacionados con lo que vamos a ver hoy día y que son justamente el Well Building Standard y Fitwel. Este segundo, que es un sistema que es bastante desconocido, pero nos parece bastante interesante de difundirlo, justamente porque nos parece muy aplicable para el mercado latinoamericano. Y la idea, ¿cierto?, es que una vez terminadas las presentaciones, todas las preguntas y las consultas las pueden hacer directamente a través del chat. Y nuestros presentadores, ¿cierto?, tanto Catriona como César como Denise, van a poder, ¿cierto?, responder, y nosotros también, obviamente, van a poder responder a todas sus consultas. Así que ahora, quiero preguntarle a Catriona, que es nuestra primera presentadora, y voy a cargar su presentación, voy a activar su micrófono y vamos a dar inicio, ¿cierto?, a este webinar con el programa Better Places for People. Catriona, hello, can you hear me? Hello to you all. Hi, Catriona, can you hear me? Hi, yes, I can, and hello to you all. Oh, thank you very much. I was introducing you to the rest of the people, to the attendants. We're waiting for some of the other attendants that were registered in the Google form to connect. But we are ready to start. We are recording this webinar so we, can afterwards be able to upload it in our YouTube channel. So welcome, Catriona. Thanks so much for joining us and for sharing this very important program, which is the Better Places for People. Not for only Chile GBC, we are aiming to be a partner of this global program, but also for all of the, attendants in the webinar and all the people, interested in, developing, more healthy spaces, more productive spaces in the residential projects, workplaces. Thank you very much. We are ready to start. Welcome. Thank you so much. And good morning to all of you. It's a real pleasure to speak to you today from London. I am sorry I'm not able to speak to you in Spanish. I have certain linguistic restrictions, but I will do my best to speak slowly and calmly, and I'm happy to answer any questions for anything that wasn't clear. So thank you for the introduction. Yes, my name is Catriona Brady, and I am head of the Better Places for People project at the World Green Building Council. Now, the World Green Building Council is a global network of around 70 green building councils. We're, of course, delighted to work very closely with the Chile Green Building Council and many others within the American Regional Network, all united with the aim of creating sustainable green buildings and cities. In this presentation, I'll talk a little bit about the work that I do with Better Places for People. I'll talk a bit about the business case for green buildings,
and the future plans for this project to hopefully give you a short overview of the work that I'm doing and that the Chile GBC are involved in. Now, as I'm sure many of you are aware, the work of the green building councils around the world is very varied. GBC's work around certification, education, training, awareness, advocacy work, and it's part of my job to pull all that together under one global project. As I said, the project I run is called Better Places for People. And this project is focused on accelerating a sustainable built environment by showing the benefits for people, particularly around health and well-being, and promoting the fact that a sustainable building is a healthy one as well as being a green building. So I'll start by answering a question that I'm often asked, which is, why does a network called Green Building Councils have a project about healthy buildings? And the first answer to that is because health and well-being is one of the components of sustainability. The UN SDGs, the Sustainable Development Goals, we know have defined health and well-being as one of the core areas of sustainability, and therefore we want our buildings to be healthy as well as all these other things like having good water, clean energy, a circular economy, biodiversity, all these other factors that we talk about. Secondly to this, a further purpose of this project is that we understand that if we can show people that a sustainable building is better for people and there's a personal benefit, then it helps us to engage more people in the conversation about sustainability and the environment and climate change by making the conversation a little bit more personal and opening up the door. And thirdly, across the world, we know that the health and well-being industry is growing. It's a $1 trillion industry now, and the growth of health and healthy certifications, such as WELL and FitWell, that I know we're going to hear about later, have really capitalized upon this movement. And so we, as a network of green building councils, need to be providing our guidance in this area as well. So to talk briefly about why healthy buildings are important, there are so many factors, I couldn't fit it all on the same slide, so you can see it here. But using examples of topics like air quality, we know that 7 million people die each year from poor air quality, and that's both indoors and outdoors. We know in terms of light and natural light that where people are exposed to buildings where their circadian rhythms are disrupted, that can have an impact on your sleep and your overall health and even psychological wellness. The same with acoustics, can be linked to everything from mental health to heart problems, and issues like thermal comfort, toxicity of materials, water, even access to nature and green space can have a huge impact on human health. And so consequently, it's actually of real importance for us to promote buildings being healthy for people as well as for the planet. So some of the features of healthy buildings are the ones that I've just mentioned. These concepts of air, light, water, comfort, materials, that kind of thing. And actually this list is something that I'm working closely with many of the green building councils who work in Better Places for People, which is around 30 different countries, to ensure that we bring this list up to date. So by the end of this year, I imagine this list of agreed features will look a little different. So moving forwards, one of the areas that I would like to talk to you about is the business case for green buildings, and the business case that health and well-being offers us to engage a wider audience in the topic of sustainability, as I mentioned. And to take you back a few years, back in 2014, the World Green Building Council released this report called Health, Wellbeing and Productivity in Offices, that hopefully you can see on the right-hand side of the slide. And what this report illustrated was that the average office-based organisation actually spends 90% of its overhead costs on its people, as you can see on the left.
And actually, the remaining 10% of these overhead costs are spent on things like rent and energy, but are massively outweighed by the costs you spend on people, which obviously vary massively depending on the staff in your workforce. But what doesn't change is that obviously in every organisation, if your staff are more productive, if they're off sick less, if they leave less, if they require less training and less staff turnover, then your organisation will have lower overhead costs, and that will be seen as a higher bottom line, more profit. So one of the outcomes of this report, and one of the things we've been showing in the last few years, is that where offices can be healthy and truly sustainable, good for people and planet, that we can help to eliminate some of these overhead costs that come from staff poor health and lack of productivity that is caused by the physical environment. And that's our factors like our bad air quality, the uncomfortable temperature, the bad lighting, the lack of activity and sitting down for too long. So what we've really been suggesting is that if you try and make your office truly sustainable, there will be a benefit for your bottom line as well as for people and planet. And that's a really great way of engaging people and opening the door to talking about sustainability. And in the past 5 years, this conversation has really progressed. We've published a great deal of reports that have built on this initial evidence that I talked about there, and a number of these are available in Spanish, so Chilean GBC should be able to access these if you are interested. We've looked at a range of different building typologies, so not just offices, but we've looked at retail, homes, schools, and looped back again to the commercial sector most recently for the report that you can see on the right-hand side that was published in April last year called Doing Right by Planet and People. And I'm just going to take a moment to talk through 2 case studies that are relevant to the Latin American and American market that are helping to bring to life this business case that I'm talking about. We'll go firstly to El Salvador, to the Sherwin-Williams office, which was a retrofit where they had a big focus on improving air quality, improving lighting, and healthy materials. The office received a LEED Gold certification. It's a 1,700 square metre office that fits about 150 employees. And they had such a focus on good indoor air quality that they've guaranteed that all their building and furnitures were low or no VOC. And this actually meant that they had to develop in-house their own low VOC wood protector in order to maintain some of their existing furnishings, which I think is a fantastic commitment. As you can see on the slide, because this office was such a radically more healthy and more comfortable place, there was a huge reduction in allergy problems and respiratory problems from the staff who worked there, and a huge boost in overall employee satisfaction. And as we said, where you've got healthier staff, where you've got happier, more productive staff, that turns into these economic benefits that are seen as a 44% reduction in absenteeism and a saving for this organisation of $85,000 per year, which, as you would imagine, helps to pay back some of the costs of this internal retrofit. Moving north now, let's look at the DPR construction office in San Francisco, which was a stock project. And this is actually a net zero energy building that also had a strong focus on health and productivity. And I think it's fantastic that we can show that a building can be both brilliant for the planet and brilliant for people. It's a LEED Platinum building and certified net zero energy, 2,300 square meters, office for 70 people. And what ended up happening after they implemented all the design changes around improving the air quality, keeping CO2 parts per million between 60 and 1,000, making sure that it's predominantly naturally lit, is that as we see again, the same pattern of improved health, improved work performance, and a saving in both sick days and in company turnover of an additional $4,000 for the organisation. So just as a note, what's coming soon, I've shown you all of those reports which are available. They continue to be available
on the World Green Building Council website in the Better Places for People section. They're free of charge, so please do feel free to make use of them. There's lots of case studies in there. But what we're going to do this year is to make our case studies much more accessible and on a digital online platform, which we will call the Case Study Library. This Case Study Library will be open for case studies, open to the public from Q3 this year, so in a couple of months' time, and it should be information that's accessible to you all through Chile GBC, and would be delighted to receive some case studies from the Latin American market. Now, as a final note from me, I just want to briefly change the subject and talk about something that's very close to my heart that we've been working on closely now for the last few months, which is the air quality campaign being centred out of the World Green Building Council. And as an introduction, I'm sure you're all hugely familiar with this, but we know that air pollution is a growing global crisis to both human health and to our planet as a primary contributor to climate change. And actually, even one of the first news articles I found was talking about a Supreme Court case in Chile. So clearly this is something that is making national news all over the world. This is a really interesting time to be talking about air pollution because tomorrow is World Environment Day and the theme is air pollution and will be hosted by China. And I'm actually going to be moderating a United Nations webinar about it. So there's a lot going on around this topic. Now, in terms of what we're doing as the World Green Building Council, we launched a campaign earlier this year and have partnered with the Climate and Clean Air Coalition, who are a partnership of an NGO partnership organisation involving governments and countries and NGOs such as ourselves. And what we are contributing is a focus on climate and clean air around a sustainable built environment, looking to reduce the cause and effect of air pollution that comes specifically from this sector. There are 4 specific areas we're looking at. The first is that we're looking to reduce the impact of our sector on ambient air pollution. And by that, I mean outdoor pollution. So we're talking the emissions from our energy consumption, from our construction, and from the way we heat, cool, and light our buildings. Secondly, we're looking to mitigate the sources of indoor air pollution, which can be from unhealthy materials that release volatile organic compounds, or poor construction quality where buildings can end up releasing damp and mold in areas of high humidity. As a third priority, we're looking to promote sustainable practices. So we're wanting to advise designers, occupiers, and owners on the best strategies to mitigate this pollution, but to reduce emissions as a consequence. And fourthly, we're looking to raise awareness and generate action. And that is why I'm taking this opportunity to talk about it, because as we progress with this campaign, we hope there will be a lot of opportunity for our green building councils to make use of our collateral and to get involved both in the World GBC project, but also external global campaigns like World Environment Day tomorrow. So if you would like any more information about this air quality in the built environment campaign, it's available at the website on screen, worldgbc.org/cleanairbuildings. And there are a number of assets available to download there, and they're available in Spanish as well as English. So thank you very much for the opportunity to present. It's been a pleasure speaking with many of you, and thank you, Chile GBC, for facilitating me joining today. I'll stick around on the webinar, so I'll be available for any questions that you may have at the end. Thank you very much, and looking forward to hearing from the rest of the panelists. Thanks so much, Katrina, for your presentation. People is asking if we can share afterwards, once finished the webinar, if we can share the information, that the slides that you presented today. Yeah, that's absolutely fine. Great. That's just what I said. Thank you, Katrina. So, quiero comentarle a la gente que está en el webinar que de los documentos que mostró Katrina en su presentación, la mayoría de ellos nosotros los tenemos en nuestra biblioteca en la web para descarga.
Y si alguien necesita alguno en particular, nos puede mandar un mail, ¿cierto? A mí personalmente, o si no, a info@chilegbc.cl, y les hacemos llegar, ¿cierto?, la información que ustedes necesiten. Así que, bueno, ahora les voy a presentar a Velux, ¿cierto?, a Denise Crespo. Voy a cargar la presentación. Denise, hola, buenos días. Denise. Denise, ¿puedes escucharme? Parece que tenemos un problema con el micrófono. Denise, hola. Denise, no podemos escucharte. Entonces, necesito que a lo mejor le subas a tu micrófono. ¿Aló, Denise? Sí, activado. Denise, tengo tu micrófono activado. ¿Puedes tú controlar la presentación? ¿Y ahí? A las personas que están escribiendo en el chat les voy a pedir un minutito, o si no, que si se pueden comunicar también por privado, ¿ya? Tiene el chat una opción en que se pueden comunicar entre ustedes por privado, porque si no, no tengo la posibilidad de comunicarme con Denise directamente para saber cuál es el problema que tiene, ¿ya? Entonces les pido que las personas que se están comunicando entre ustedes, si pueden comunicarse, ¿cierto?, uno a uno por el chat privado. Podríamos pedir a Carolina Lombardi, que también es de Velux, a ver si es que ella puede conectarse o si podemos probar con ella. Carolina, voy a activar tu micrófono. Tengo un problema. Ay, qué raro. Denise, acabo de activarte el micrófono nuevamente. ¿Puedes? Ya, vamos a probar con otra profesional de Velux. Les pido paciencia unos 2 minutos, por favor, para ver si es que Carolina puede conectarse. Están como pegados los micrófonos, no puedo... No, tampoco puede. Denise, ¿tú puedes escucharme a mí? ¿Puedes escucharnos a nosotros en el audio? Sí, porque nosotros tenemos el problema que no te podemos escuchar. Ahora necesito que me digas si tú puedes controlar las presentaciones.
Ya, perfecto. Entonces, lo que pasa es que estamos entonces con un problema con tu audio, porque yo te tengo activada en el micrófono, pero no te puedo escuchar. Y tampoco me permite activarle el micrófono a... mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si podemos pasar con César y hacemos la presentación de Schneider primero. Tú puedes escucharme, Paula, ¿cierto? Ya. César, ¿tú puedes escucharme? ¿Escuchan? Sí, César, nosotros te escuchamos. ¿Tú puedes escucharme bien? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa hasta saber qué es lo que pasa con la presentación de Velux, porque ellos están teniendo problemas con el audio. Entonces voy a pasar a la presentación de ustedes de Schneider. Vamos a hacer un intercambio. Presentar ustedes primero para hasta ver cuál es el problema que tenemos, ¿cierto? Con Denise y con Carolina, que no se pueden escuchar. O sea, ellos nos escuchan a nosotros, pero... Hola, hola. Hola, Denise. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, María? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, soy Carolina. Bueno, ahí le Hola, paso a Carolina. Denise. Ya estaríamos, Ya, si pones la presentación. Ya, entonces, perfecto, voy a volver a la presentación de ustedes entonces y volvemos con el orden inicial. Entonces va a presentar, ¿cierto?, Denise Crespo de Velux. Hola, buenos días. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, perdón la demora y el retraso. Creo que no sé cuál es el problema, pero bueno, no hay problema. Vamos a retomar desde acá. Muchas gracias a todos por esperar y bueno, por la oportunidad de estar acá presentando. Nosotros queremos hoy traer una charla que llamamos Rethink Daylight, que es básicamente repensar la luz natural. Velux es una empresa danesa que tiene más de 78 años en el mercado y nosotros trabajamos principalmente con lo que es iluminación y ventilación natural a través de las cubiertas. Hoy lo que les vengo a mostrar un poco son algunos estudios que nos muestran la importancia de tener una correcta exposición a la luz del sol y a la ventilación natural. Hoy en día, el 90% de nuestro tiempo lo pasamos adentro de edificios, por lo cual la conexión que tenemos con el exterior básicamente es a través del envolvente de nuestro edificio y principalmente a través de las ventanas o carpinterías. Si consideramos que el 90% del tiempo estamos en el interior, los edificios se volvieron nuestro hábitat natural. Y si consideramos que el 90% del tiempo equivale a más de 21 horas al día que estamos en el interior, realmente el tiempo de conexión con el entorno o con el medio ambiente es muy poco. Eso se suma a que el aire de nuestras casas o de nuestros edificios, oficinas, en donde estemos, puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire del exterior o de la calle. Por lo cual es muy importante que tengamos una conducta y que repensemos cómo nosotros ventilamos y mantenemos el clima interior de nuestros espacios. A veces no es necesario reformar la casa o el edificio en donde estamos, sino simplemente con ventilar de 5 a 15 minutos por día ya puede cambiar considerablemente el clima interior y el confort que sienten las personas. Y si consideramos que 2/3 del tiempo de ese 90% lo pasamos en nuestras casas, en donde dormimos, comemos y realizamos la mayoría de las actividades, es uno de los lugares más importantes para nuestra vida, en donde realmente se vuelve muy, muy valioso cómo es la calidad de ese espacio interior, de ese clima, qué cantidades de dióxido de carbono hay en nuestro ambiente, qué tan bien iluminado o oscuro está a la hora de dormir, etc. Algunos estudios que nos parecen relevantes, porque todos entendemos que la luz natural tiene un impacto o afecta a nuestras vidas, pero quizás
verlo en números y poder tener una medición más concreta nos hace darnos más cuenta de cómo es esto. Si pensamos a nivel mundial, el 30% de la población sufre depresión en invierno. Esto está directamente relacionado con el clima, con la lluvia, la falta de iluminación, el frío. Esto impacta directamente en nuestro sistema sensorial y sistema nervioso. Luego hay dos estudios que me parecieron muy interesantes para compartirlos, un poco bastante relacionados con Better Places for People, la charla que tuvimos recién. Se hicieron dos estudios muy similares, uno en adultos y otro en niños. Se comparó en oficinas con iluminación artificial y a ese mismo grupo de personas se lo trasladó a unas oficinas de las mismas características edilicias, pero con ventanas, y se obtuvo un 15% de mayor productividad en los empleados que trabajaban de un edificio a otro. Y lo mismo se hizo con chicos en edad escolar. En jardín de infantes y primaria se comparó con aulas que tenían solamente iluminación artificial a través de, bueno, lámparas, luces LED, etcétera, y se cambió a los chicos a un edificio que tuviera ventanas hacia el exterior, en donde ellos pudieran tener contacto con cómo era el clima, con cómo estaba el sol en ese momento, si había iluminación, si estaba nublado, etcétera, y el rendimiento de los alumnos aumentó en un 18%. Por lo tanto, estos números nos demuestran que es muy importante la conexión con el exterior y nuestros organismos y nuestros cuerpos se pueden ir desestabilizando desde el tema de la salud hasta el tema de nuestro humor o nuestra performance. Y pensando en los arquitectos y en cuál es nuestra responsabilidad, si consideramos que el 2/3 del tiempo lo pasamos en nuestras casas, vamos a ver que somos una parte fundamental de este reequilibrio que deberíamos lograr, porque los arquitectos somos los que diseñamos estos espacios. Si entendemos que el 55% de los proyectos que hay en el año en Latinoamérica está destinado a las viviendas, entonces somos este rol fundamental para que las viviendas sean más saludables, tengan mejor confort interior y tengan más consideración respecto de las condiciones exteriores. Es muy importante repensar la luz natural y la ventilación natural a la hora de diseñar nuestros edificios. Y bueno, yo ahora les traje algunas maquetas muy, muy simples como para que ustedes puedan ver algunas comparaciones. Veo que las animaciones no están, pero espero que se puedan ver. Este es el caso de yo les quiero ahora comparar un poco cómo afecta la iluminación natural, tanto desde la iluminación vertical, a través de paredes, que es por ahí a la que estamos más acostumbrados, y una comparación con la iluminación cenital. En este caso es, bueno, una maqueta muy simple que tiene una ventana que más o menos en escala sería de 1 metro por 1 metro, y tenemos una comparación con el mismo tamaño de ventana, pero en la cubierta. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que hay estudios que han demostrado que la iluminación cenital es hasta 3 veces superior a la iluminación que nos puede traer una lucarna, y nos trae el doble de iluminación que una ventana en la pared. ¿Esto qué significa? ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque la ventana, al estar encubierta, tiene muchas más horas de sol, porque no está limitada, por ejemplo, por la orientación, el entorno, bueno, árboles, otras construcciones o ciertos elementos que puedan afectar la incidencia de la luz natural. Por lo tanto, nosotros consideramos no que una ventana de techo va a reemplazar una ventana de pared, pero sí que sería ideal poder combinar ambas opciones para tener, bueno, una luz más pareja y un efecto de iluminación interesante y compensado en todo lo que es el interior. En este caso, para techos planos también, en general, los techos planos generan espacios interiores con poca cantidad de luz o ciertos lugares centrales que no pueden tener iluminación a través de las paredes en muchos casos, y acá pueden ver la comparación directa de cómo es una iluminación y la otra, y por supuesto una combinación de ambas en donde se puede ver una luz bien pareja y compensada, con una amplitud visual y espacial bastante interesante. Para seguir una estrategia de ahorro energético importante,
La primera maqueta muestra los túneles solares. Los túneles solares son sistemas de iluminación natural que permiten traer luz directa a nivel residencial hasta 6 metros y a nivel industrial hasta 10 metros sin pérdida lumínica, lo que nos permite iluminar espacios interiores o centrales que de otra forma no podrían estar iluminados, generando un ahorro, por ejemplo, de hasta un 66% en iluminación al año. Y otra buena estrategia es colocar iluminación cenital en lo que son las cajas de escaleras o espacios de conexión, ya que estos permiten iluminar no solo ese espacio, sino los espacios que están alrededor, y también permiten un beneficio en lo que es la ventilación. El aire caliente tiende a irse hacia arriba y al tener una ventana en el techo, con abrirla unos minutos al día, permite limpiar lo que es este aire viciado y en solo unos minutos recambiar todo el aire total de la vivienda o del edificio. Acá, bueno, muestra un poco mejor lo que es la ventilación. Uno siempre intenta idealmente obtener ventilación cruzada, que sería el primer ejemplo, que es tener dos ventanas enfrentadas dentro de un mismo ambiente, idealmente, para generar estas corrientes de aire autoportante que puedan limpiar en pocos minutos el ambiente. Pero si además se lo combina con una ventana de techo, esto se puede generar el efecto chimenea, que es esto que les comentaba antes, para en pocos minutos tener todo el aire renovado del ambiente. Y respecto a lo que es oscurecimiento, el cuerpo humano necesita unas ciertas condiciones bastante estandarizadas para lo que es tener unas buenas condiciones de sueño, que son tener un interior a 24 grados centígrados y con oscurecimiento total, 16 grados es lo que necesita el cuerpo, y oscurecimiento total, que uno no siempre tiene esa posibilidad, por lo cual es importante poder oscurecer por completo las ventanas para obtener buenas condiciones de sueño y que el ciclo circadiano del cuerpo esté en un estado armónico. Bueno, y les pido perdón porque la presentación tenía un montón de animaciones que no se están viendo, entonces es muy difícil contarlo sin las imágenes que deberían aparecer. Les pido disculpas porque, bueno, en este momento deberíamos estar viendo animaciones con los cambios de iluminación, pero no lo puedo operar. Y también había videos entre medio que no están pasando. Bueno, este es el caso de una vivienda sin la iluminación, perdón, no van a poder ver el efecto. Y un dato estadístico como para que tengan en cuenta, una correcta iluminación natural, poniendo aproximadamente un 10% de la iluminación en el ambiente, puede generarnos un ahorro energético de hasta el 75%, solo colocando ventanas, y con túneles solares hasta un 66%. Bueno, y para finalizar, contarles un poco de nuestros productos. Nosotros trabajamos todo lo que son ventanas para techo inclinado, que seguramente son las ventanas que más conozcan. También tenemos ventanas para techo plano, para ir con la tendencia mediterránea. Una novedad que estamos trayendo a partir del año pasado son las ventanas solares. Funcionan a energía solar, no tienen ningún tipo de consumo eléctrico ni energético, y se abren y se cierran a control remoto, tanto las ventanas como sus sistemas de oscurecimiento. Otro producto son los túneles solares, que les conté un poco hace unos minutos. Todas nuestras ventanas, bueno, no todas, muchas de nuestras ventanas se pueden automatizar a través de domótica con sistemas inteligentes para poder abrir, cerrarlas, ponerlas a ventilar, programarlas, etc. Y también tenemos todos los accesorios de oscurecimiento, reducción de ingreso de calor, como persianas, toldos, cortinas. Y a nivel industrial o comercial, que quizás esto no es tan conocido de Velux, pero tenemos toda una línea industrial. Tenemos lo que serían claraboyas industriales para grandes edificios o galpones, bueno, grandes techumbres de chapa, etcétera. Túneles solares comerciales que tienen un diámetro de 56 centímetros, ventanas para cubiertas planas en distintos formatos. Bueno, las ventanas solares, acá en esta foto pueden ver lo que sería el panel solar exterior y el sensor de lluvia. En caso de que la ventana quede abierta, se cierra sola para que no se moje. Ventanas fijas para generar grandes cubiertas o grandes rajas.
y bueno, un poco la automatización que les comentaba recién. Bueno, eso es todo por mi parte. Les pido disculpas, primero por la demora y los problemas con el audio que tuvimos, y segundo por la presentación, porque realmente no la pudimos operar de la forma correcta y creo que se perdió más de la mitad de la información y yo no la pude, bueno, dar de la forma esperada, pero espero que les haya servido, y cualquier cosa me escriben por mail y se las puedo enviar como para que vean un poco mejor de lo que se trataba. Muchas gracias y disculpas por los inconvenientes. No, Denise, son cosas de la tecnología, así que cosas que pasan. A nosotros pasa que participamos en un montón de webinars y también tenemos siempre como temas de conexión. Por ejemplo, ahora hace poco supe que la gente que tiene Mac estaba teniendo problemas para conectarse, tuvieron que cambiarse a PC para poder conectarse, así que a veces temas de incompatibilidades también a veces de los sistemas. Aprovecho de preguntarte antes de pasar, Schneider, si efectivamente nosotros podemos compartir la presentación con los asistentes al webinar, que ahí probablemente hay un tema de que cuando tú tienes una presentación en PowerPoint pasa por un proceso de conversión para que pueda ser presentada en el webinar, entonces puede que en ese proceso se haya perdido justamente el tema de todos los videos y todo lo que tú querías mostrar. Claro, sí, es muy probable que haya pasado eso. Sí, yo si querés, bueno, esta tarde te la reenvío bien en limpio como para que la puedas compartir, me gustaría. Buenísimo, buenísimo, Denise. Bueno, muchas gracias. Te pido que te quedes hasta el final porque hay gente que está haciendo preguntas. Un poco la idea a los asistentes, les pido que ojalá podamos dejar, o si están comunicándose entre ustedes, que sea ojalá a través de un chat privado, y si es a las personas, ¿cierto?, de Velux o posteriormente de Schneider o a Catriona, lo podamos hacer al final del webinar, porque si no se van a diluir las preguntas y, por ejemplo, acá veo, no sé si tú puedes verlas, Denise, las preguntas sí, que están las estoy viendo. llegando. Si quieren, cuando Buenísimo. termina la otra presentación, las respondemos. Sí, buenísimo. Entonces, la idea es que, por favor, para los que tienen preguntas para Denise o para Carolina, ¿cierto?, que las puedan hacer al final y que entiendo que tienen que ver con simulaciones, ¿cierto?, de túneles. Así que, bueno, ahora vamos a dar paso a Schneider, ¿cierto?, que voy a inmediatamente a activar su presentación. Muchas gracias, Denise. Gracias a ustedes. César, ¿tú puedes escucharme? César. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, voy a cargar tu presentación de inmediato. Hoy disculpa por el inconveniente de hace un rato, pero bueno, estábamos con temas en el audio, pero ya está, veo que todo resuelto. Y necesito ver si puedes tú finalmente controlar la presentación desde tu computador. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenido y bueno, damos paso a tu presentación. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es César Montañez. Como les mencionaban al principio, vengo en representación de Schneider Electric. Para los que no conocen, Schneider es una compañía multinacional, ¿sí?, con presencia en más de 100 países y somos líderes en transformación digital, gestión de energía y automatización. Entonces, obviamente dentro de nuestras áreas y especialidades tenemos un área enfocada netamente a lo que son edificios automatizados, ¿sí? Entonces vamos a ver algo, digamos, dentro del panorama general a nivel mundial, cómo está el tema netamente de edificios vinculado al bienestar, confort y productividad de las personas que habitan esa edificación, y poco a poco les voy a ir mostrando cómo hacemos esa gestión de ese edificio o esa gestión de esa energía en ese edificio, que va muy relacionado también con las dos presentaciones que vimos anteriormente. Bueno, entonces, para ponernos en contexto, simplemente como mencionarles a nivel mundial cómo está el panorama, ¿sí?, netamente enfocado a el tema urbano, ¿sí?, en las ciudades. Entonces, las proyecciones nos indican que para 2050, ¿sí?, más o menos en 30 años, en el ámbito urbano, ¿sí?, solamente urbano, la población se va a incrementar alrededor de 2.500 millones de personas, ¿sí?
Entonces es un número bastante grande. ¿Eso qué nos hace pensar? ¿Sí? Que tenemos que estar preparados para que toda esa población que se va a concentrar en ciudades, pues obviamente va a habitar edificaciones y que esas edificaciones tengan los recursos necesarios para poder operar y albergar toda esa población. Entonces vemos un tema que inmediatamente identificamos y es cómo va a ser el consumo de la electricidad. ¿Sí? Obviamente vamos a tener que consumir más electricidad, pero también cómo hacemos para que ese consumo de electricidad sea de una manera eficiente, ¿no? Optimizar los recursos. Entonces, digamos, en las proyecciones para 2040, el consumo de electricidad se incrementará a un 80%, ¿sí? Es un porcentaje bastante alto. Y obviamente las edificaciones que vamos a tener en ese momento pues se van a incrementar, pero no solo eso, sino que desde ahora las estamos construyendo. Es decir, todo lo que vamos a ver a lo largo de la presentación, tenemos que tomar decisiones ahora, ¿sí? Porque esas edificaciones que estamos diseñando ahora tienen que estar preparadas para ese panorama dentro de 20, 30 años. Bueno, un tema que, digamos, es muy normal para todos nosotros, ¿sí? Lo vemos en el día a día, la evolución de la tecnología, de los dispositivos, smartphones, todo lo que usamos en nuestra casa, ¿sí? Entonces vamos viendo que cada día esos dispositivos tienen más conectividad, ¿sí? No como hace unos años que funcionaban independiente. Ahora los televisores, bueno, electrodomésticos, etcétera, se están conectando, ¿sí? Se están conectando entre ellos, traen información o entregan información sobre la red. Entonces vemos que para 2020, o sea, basándonos en el dato que teníamos en 2014, para 2020 la proyección es que se triplican esos dispositivos, ¿sí? Entonces, si eso lo alargamos en el tiempo, vamos a ver que obviamente esa tendencia exponencial nos va a arrojar un número extremadamente alto de dispositivos conectados. Entonces, más allá de pensar que esos dispositivos se puedan conectar, el reto que tenemos ahora es ¿qué hacemos con esa información de esos dispositivos? ¿Sí? ¿Cómo utilizo esa información de esos dispositivos, digamos, para hacer procesos más eficientes? Para que las personas que habitan esa edificación se sientan más confortables, ¿sí? Tengan, digamos, una mejor calidad de vida, etcétera. Entonces, ese es el reto actual, ¿sí? No tanto tener datos, no tanto tener almacenamiento de datos, sino qué hago con esa información, cómo la proceso, ¿sí? Cómo la hago o la pongo al servicio de las personas que están en ese edificio. Entonces, estamos en el proceso, justo en la etapa de reinvención. ¿Qué necesitamos que pase con esos edificios ahora? ¿Sí? Entonces, obviamente, tienen que ser edificios más atractivos, no solamente para que esas personas que habitan ese edificio se sientan más cómodas, sino como lo veíamos ahora por temas de salud, el tema de la calidad del aire, ¿sí? El tema de los niveles apropiados de iluminación, ¿sí? Lo veíamos con el tema de las entradas de luz natural que nos presentaron anteriormente. Entonces yo necesito tener un sistema que tenga la capacidad de aprovechar esa luz natural, ¿sí? Compensarla con la luz artificial, es decir, si yo necesito subir o bajar el nivel de luz artificial, que yo no me tenga que desplazar hasta un interruptor, hasta una pared para hacer el mando, sino que en gran medida o durante el día el sistema propio que me gestiona la iluminación tenga la capacidad de regularla automáticamente, ¿sí? Que si necesita más luz digamos, de las lámparas o luz artificial, pues que la incremente. Y por el contrario, si está recibiendo mucha luz solar, pues que la disminuya, ¿sí? No solamente se va a ver reflejado en ahorros energéticos, sino también en el mismo confort y en la misma salud de las personas, ¿sí? Recordemos que obviamente si yo tengo niveles por debajo en iluminación, pues se me va a ver afectada digamos, la salud, pero también cuando tengo exceso
¿sí? Exceso de iluminación en mi área de trabajo, estando 8 horas al día en ese lugar, multiplicándolo por todos los días al año, claramente va a afectar la salud. Entonces, digamos que son conceptos que tenemos que empezar, digamos, a reinventar dentro de los edificios. Y hay un punto muy importante cuando hablamos de más atractivos, y es con la atracción de talento, ¿sí? Cuando, digamos, nos enfocamos netamente en edificios corporativos, pues obviamente para una persona va a ser mucho más interesante y va a ser un punto decisivo incluso en la toma de decisión sobre a qué empresa se va a vincular cuando identifican ese lugar de trabajo como cómodo, ¿sí? Confortable, donde sienten, digamos, que no tienen barreras. Entonces, esa es la transformación que están teniendo ahora los edificios. Cuando hablamos de hipereficientes, estamos hablando, sí, perfecto, yo puedo hacer procesos más eficientes, ¿sí? Y puedo llegar hasta cierto punto. Cuando hablamos de hipereficientes es lo que manejamos ahora de eficiencia, digámoslo para un caso puntual energética en un edificio, yo puedo llegar mucho más de lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo? Con lo que les decía ahora. O sea, megatendencias, voy a tener más cantidad de dispositivos, voy a necesitar plataformas que puedan analizar más a profundidad esa información. Entonces, esas plataformas lo que nos van a hacer es permitirnos subir más ese nivel de eficiencia, ¿sí? Entonces, de la base estándar que conocemos, podemos ir mucho más allá. Hay un potencial gigante que no estamos aprovechando. Obviamente, todo eso se va a ver reflejado en edificaciones más sostenibles, ¿sí? Y donde para las personas que habitan la edificación sean procesos fáciles de llevar, ¿sí? Digamos que una edificación puede llegar a ser muy compleja por todo lo que involucra, ¿sí? Sistemas de aire acondicionado, sistemas de iluminación, sistemas de incendio, de control de acceso, etcétera. O sea, un montón de subsistemas que van en un edificio y que en cada una de sus zonas, dependiendo de la actividad que se desempeñe, si es un área, no sé, de reuniones, si es un área de diseño, si es un área, no sé, de otra cosa, pues va a tener sus particularidades. Entonces, cuando lo miramos en un ambiente general, por ejemplo, para una persona que gestiona ese edificio, puede llegar a ser muy complejo. Entonces, lo que se busca es que las herramientas que ponemos a disposición de esas personas lo hagan simple para él. Digamos que el proceso complejo va por debajo, pero para el operario, para el facility manager, para la persona que está gestionando la edificación, sea tan fácil como visualizar un gráfico y poder ver una tendencia, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, digamos acá a nivel de números, lo que les he mostrado anteriormente es simplemente para que se hagan una idea, ¿sí? Podemos pasar o estamos evolucionando de lo que era hace unos años, digamos, mantenimientos reactivos, ¿sí? Esperar a que, no sé, se dañara algún equipo del sistema de iluminación, de aire, etcétera, para entrar a hacer el cambio, la reposición, a, digamos, un mantenimiento preventivo, ¿sí? Donde yo temporalmente planificaba revisiones en campo, revisaba equipos, etcétera, a lo que estamos manejando hoy en día, ¿sí? Que es poder predecir esos comportamientos de esos dispositivos, anticiparme antes de que ese dispositivo empiece a mostrar alguna falla, ¿sí? Para poder tener todo, digamos, a disposición, si tengo que hacer un reemplazo, si necesito cambiar algún repuesto, etcétera, etcétera. Entonces, no va a impactar significativamente la operación del edificio. Y eso cuando lo miramos a nivel de, digamos, de la labor que se desempeña en ese edificio, ¿sí? Si, digamos, esa actividad es core digamos, del funcionamiento de la empresa, ¿sí? Obviamente puede generar pérdidas económicas gigantes. Entonces, obviamente los sistemas que tenemos ahora están en capacidad de darnos esa visibilidad. Y a nivel de eficiencia energética, sí, digamos que es uno de los puntos claves y a tener en cuenta, no es el único, pero es muy importante, sí, podemos generar ahorros hasta del 50%. Entonces, son muchas variables que se van entrelazando, ¿sí? Para lograr que esa edificación no solamente sea más eficiente, sino que sea un lugar confortable para sus habitantes, sea pacientes de un hospital, por ejemplo, de un hotel, empleados digamos, de una corporación, etcétera. Entonces, es lograr eso, ¿no? No es solamente un punto, es lograr encadenar
todas esas variables. Bueno, entonces ese sistema que les hablo, que tiene la capacidad, pues obviamente es un sistema de gestión de edificios que normalmente conocemos por sus siglas, BMS, ¿sí? Y tiene la capacidad de tomar información de todos esos subsistemas. Cuando hablo de subsistemas me refiero al sistema de aire acondicionado, el sistema de medición de energía, de iluminación, de incendios, de control de acceso. Bueno, hay infinidad de subsistemas. Entonces es la plataforma que tiene la posibilidad no solamente de controlar esos subsistemas, ¿sí? No solamente de traer información de esos subsistemas, sino de poder tomar acción sobre ellos automáticamente. Tener tablas o informes analizando cada una de esas variables, ¿sí? Para que las personas que gestionan el edificio puedan tomar acciones de una manera simple, de una manera rápida. Y lo vemos reflejado en lo que les comentaba anteriormente, digamos, una edificación mucho más eficiente. Bueno, entonces, maximizar la eficiencia de los edificios es claro, ¿sí? Lo hemos visto desde el inicio de la presentación. Optimizar, bueno, ya vimos lo del tema de los ocupantes, del edificio, digamos, con oficinas, etcétera, pero recuerden que vamos más allá, ¿no? Les mencionaba el tema de hoteles, cómo es de importante para esa cadena de hoteles que sus huéspedes, ¿sí?, se sientan cómodos, ¿sí? Que sigan yendo al hotel porque nunca han tenido, digamos, un inconveniente que les haga pensar en otra opción. O en el tema de los hospitales, ¿sí?, que lo vimos también en las presentaciones anteriores. ¿Cómo influye, ¿sí?, en ese paciente que está en recuperación poder tener una habitación donde los niveles de ruido no van a entorpecer ese proceso de recuperación, donde va a poder tener horas de sueño de calidad, ¿sí? Entonces, claro, hay sistemas que me pueden monitorear, ¿sí?, el ruido que hay en los pasillos de esas habitaciones, entre muchas otras cosas, y obviamente toda esa información llega al sistema BMS. Él tiene, digamos, integración con el sistema de llamado a enfermerías, puede hacer un llamado a la enfermera que se encuentra en el sitio más cercano para que ella vaya e identifique en el pasillo a qué se debe esa alteración en el ruido, etcétera. Entonces, era lo que les mencionaba, no es solamente tener la información, captar la información, sino necesitamos una plataforma que tenga la capacidad de procesarla y de analizarla. Y obviamente se va a ver reflejado también en el valor, digamos, de esa edificación, ¿sí? O sea, si lo imaginamos un edificio A y un edificio B exactamente iguales, con la misma capacidad, los mismos materiales de construcción, etcétera, y uno con un sistema que me permita hacer esa gestión, o un BMS, versus uno que no, obviamente el valor en el que tiene el sistema de gestión pues va a ser superior o se va a incrementar versus el otro. Bueno, ahora sí entramos a un panorama local, ¿sí? A veces pensamos, bueno, esa tecnología se maneja en Estados Unidos, en Europa. No, digamos que la tenemos a disposición también en nuestra región. Pero obviamente estamos unos escalones atrás versus otros países. Entonces, ¿cómo es el panorama nuestro al día de hoy? Es claro que en la mayoría de edificaciones, ¿sí?, que vemos en nuestros países, toda Latinoamérica, no tienen un sistema de gestión de edificios, ¿sí?, no tienen un sistema BMS. Vemos que los que lo tienen, ¿sí?, no está implementado, digamos, completo, ¿sí?, es un sistema a medias, por llamarlo así, ¿sí? Y hay un porcentaje menor que es donde tenemos instalado, implementada la solución, ¿sí?, pero no se le saca el provecho o el máximo provecho a este sistema, o sea, está subutilizado, ¿sí?, por desconocimiento, bueno, digamos por varios factores, pero no lo estamos aprovechando como es. Y solamente vemos que alrededor de un 5%, digamos a nivel general de las edificaciones, cuentan con un sistema completo, ¿sí?, digamos, donde se está aprovechando toda esa información y donde le dan un buen uso a esa gestión. Y ya entramos, digamos, en la era nueva,
que es la era de la analítica de esa data, de toda esa información que estamos recolectando, y obviamente, digamos, en la región apenas estamos empezando a nivel general con ese tema, donde solamente un 2% de las edificaciones tienen esa analítica de datos que me va a dar ese extra en la eficiencia, lo que vemos al principio en la hipereficiencia de los procesos. Es decir, digamos que el camino que tenemos por recorrer en Latinoamérica, digamos, es largo, pero tenemos toda la tecnología en este momento a disposición nuestra para empezarlo a hacer. Bueno, entonces, retos, retomando lo que les mencioné anteriormente, miren este dato que es bastante impactante y es muy diciente, ¿sí? El 20% de los operadores de edificio, ¿sí?, utilizan únicamente el 20%, ¿no?, de todos los, digamos, de los operadores, utilizan el 80% de la capacidad que tiene un sistema de gestión, ¿sí? Es decir, está muy subutilizado. O sea, el otro 80% de los operadores no lo explotan, ¿sí?, no lo utilizan, ¿sí? Entonces, digamos que es un proceso, obviamente, en el que vamos a avanzar bastante en los próximos años, pero este es el panorama o la foto actual, ¿sí? Bueno, y hay un tema muy importante cuando pensamos en las megatendencias, y es que esas edificaciones obviamente se van a incrementar, van a ser mucho más complejas, etcétera. Entonces, esta herramienta, el BMS, lo que se convierte también es en un facilitador de los procesos para las personas que gestionan esa edificación, ¿sí? Digamos que va a ser una ayuda, va a ser su mano derecha, va a ser quien se encarga de procesar todos esos datos, ¿sí?, y simplemente le va a filtrar al operador los datos que para él considera que son relevantes, ¿sí? Es decir, poniéndolo en un ejemplo muy sencillo, si yo tengo en un edificio 5.000 sensores de todo tipo, de temperatura, bueno, de presión, etcétera, el operario se va a enloquecer teniendo en su interfaz gráfica el estado de 5.000 sensores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la plataforma? Pues simplemente procesa la información de esos 5.000 sensores y solamente le entrega al operario las alarmas que para él son relevantes. Es decir, hay una fuga en determinada válvula, esta es la ubicación de la válvula, algo así. Entonces, eso es lo que buscamos, obviamente, a hacer mucho más eficiente el trabajo en la operación. Acá, denme un segundo que no me está pasando la diapositiva. Si quieres, paso yo la siguiente. Dame un segundito. Sí, por favor. ¿Esa? Por favor, muchas gracias. Segundo, ahí ya la están viendo, porque a mí no me he actualizado acá todavía. Sí, puede estar con problemas de conexión. Bueno, no importa, si ya la están viendo, yo igual, digamos, la tengo acá en paralelo en mi PC, entonces la puedo ir explicando. Bueno, entonces, en esta parte, simplemente para que se hagan una idea, porque muchas veces nos hablan de un sistema de gestión, pero no sabemos si es un tema nuevo para nosotros, no sabemos bien a qué se refieren. Entonces, cuando hablamos de un BMS, un sistema de gestión de edificios, hablamos de una plataforma que involucra un componente de software, ¿sí?, que es como lo que vemos en las imágenes, ¿sí?, diferentes interfaces gráficas que le permiten al operario saber tendencias de consumos, cuánto estoy consumiendo versus el mes anterior, el año anterior, etcétera, ver cómo están cada uno de los componentes de un sistema, si aire acondicionado, etcétera, cuál es la temperatura en zona, bueno, digamos muchas cosas. Pero además de eso, tiene un componente de hardware, ¿sí?, que muchas veces no lo vemos, ¿sí? De pronto vemos algún sensor instalado, etcétera, pero detrás de eso hay muchos más equipos que van en un cuarto técnico, que son los controladores que se encargan de procesar todos los datos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que ese conjunto de cosas es lo que llamamos un sistema de gestión. Y adelántalo, por favor, dos diapositivas más. Diapositiva. Entonces, bueno, acá. La que dice moviendo para la era digital, que viene a ser la 14.
Bueno, gracias. Entonces, justamente, digamos, esa interfaz es la que me permite ver a través de dashboards, de muchas otras maneras, la información que requiero, ¿sí? La información que necesito para tomar decisiones de una manera fácil, de una manera rápida, que no se requiera que esa persona que está gestionando esa edificación, digamos, pase años entrenándose en un software o tenga que tener, digamos, un perfil académico extremadamente especializado para poderlo operar. No, esa no es la idea, es todo lo contrario. Digamos que la plataforma se encargue de hacer todo ese procesamiento pesado de datos y que una persona obviamente tiene que tener un perfil, digamos, técnico, pero que no requiera toda esa especialidad para poder asimilar y procesar la información. Y vámonos, por favor, dos más adelante para la 16. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, a nivel de resumen, ¿sí? Ya hemos visto en términos generales qué es lo que puede hacer una plataforma de gestión de edificios y vamos a ver cómo algunos porcentajes que nos pueden dar idea, ¿sí? Obviamente cada edificio es particular, es, digamos, un tema, digamos, muy personalizable, muy de adecuar las necesidades de cada edificio al sistema, pero para que se hagan una idea, tenemos algunos porcentajes. Entonces, hablábamos del tema de, digamos, de los hoteles, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema de gestión donde me está seteando la temperatura adecuada que el huésped necesita en la habitación, donde el huésped sin tener que levantarse de su cama puede hacer un control no solamente de las luces, sino también de la entrada de la luz natural, sea por las ventanas que puedan tener, digamos, algún motor que me las mueva o por las cortinas. ¿Sí? Entonces, a nivel de reducción de quejas, sí, hablamos alrededor de un 33%, ¿sí? Que es un porcentaje bastante significativo. Imagínense lo mismo en el tema de las oficinas, ¿no? Los mismos empleados de esa oficina pasan muchas veces que en las áreas comunes, ¿sí? Entonces empiezan a sentirse incómodos por el calor, digamos, de esa zona. Entonces el sistema de aire definitivamente no está liberando la cantidad necesaria de, digamos, de aire frío para que se sientan confortables, etcétera. A nivel de reducción de energía, ¿sí? Lo veíamos también con el tema de el ejemplo que nos ponían de las ventanas. Muchas veces, incluso en la iluminación artificial, ¿sí? Cuando la compenso con la natural, simplemente el hecho de yo graduar en mi lámpara, ¿sí? Que no encienda al 100%, sino al 90%, digamos, para la persona que está desempeñando la labor, puede ser imperceptible. Pero a nivel de ahorro energético, poniendo un ejemplo, sí, obviamente depende del tipo de luminaria, pero si fuera una digamos, luminaria que se comportara linealmente, ya estamos hablando solamente con setear el sistema así, un 10%, y no estoy haciendo, digamos, no estoy haciendo nada extra. Obviamente detrás de eso hay muchas estrategias más para que el sistema sea más óptimo. Y cuando entramos a mirar la parte del lado de mantenimiento, vemos que esa luminaria que yo seteé ese porcentaje, donde no la estoy exigiendo al 100%, la vida útil se va a extender, entonces ya no me va a durar, digamos, pasándolo de horas a años para no enredar el ejemplo, digamos que ya no me va a durar 12 meses, ¿sí? Sino que he identificado que ya me dura 18 meses, ¿sí? Entonces, digamos que viene a impactar positivamente muchos aspectos. Y el tema de los mantenimientos, lo que veíamos hace unas diapositivas donde yo ya no estoy esperando que pase algo para actuar, ¿sí? Sino que yo ya me estoy adelantando a ese suceso. Entonces, vemos que ese conjunto de cosas es lo que hace en realidad que una edificación sea inteligente, ¿no? Que me proporcione un mejor confort, ¿sí? Que sea mucho más eficiente en todos los procesos y que obviamente esté en capacidad o esté preparada para lo que veíamos a 2040, 2050, ¿sí? Que yo no tenga que rehacer un edificio dentro de 10 años porque, digamos, lo que tiene no me va a soportar, digamos, lo que estamos proyectando. Entonces, esa es, digamos, la función principal de un sistema de gestión de edificios. Nosotros dentro de Schneider, pues obviamente dentro del portafolio que es gigante para los que conocen la compañía, tenemos un área especializada para esto, con presencia en todos los países de Latinoamérica. Hoy justamente los estoy acompañando en esta charla porque
digamos, la persona que lidera este tema en Chile se encuentra en vacaciones, pero digamos que en Chile también, digamos, tenemos todo un equipo que los pueda apoyar en cualquier necesidad que tengan sobre este tema. Y eso era lo que teníamos preparado para presentarles, y tengo entendido que después va a haber una sesión de preguntas y bueno, estaremos ahí pendientes para cualquier inquietud que les surja. Muchas gracias, César. En honor al tiempo, porque estamos un poquito tarde, había una persona, Bárbara, que estaba haciéndote una consulta a través del chat. No sé si la puedes ver, César. No, mira que se me quedó congelada la pantalla, pero si me la permiten, mira, con mucho yo te la gusto. voy a leer al final, pero bueno, nosotros también tenemos preparada una presentación, así que voy a empezar, ¿cierto?, de inmediato con la presentación de nosotros, con la idea, ¿cierto?, de al final que Denise conteste una pregunta que le habían hecho a través del chat y tú también. Y la idea, bueno, de nosotros voy a activar la presentación de Chile GBC de inmediato. Y bueno, ahí hay Bárbara, ¿cierto? Bárbara hizo la pregunta para Denise y también para Schneider. Quiero saber si todos tienen la posibilidad de escucharme. ¿Se escucha, Paula? Ya, buenísimo. Bueno, en honor al tiempo vamos a hacer una presentación que va a ser un poquito más corta de lo que teníamos pensado en un principio, pero comentarles que de todas maneras tanto la grabación del webinar como las presentaciones en PDF se las vamos a enviar una vez, ¿cierto?, en el transcurso de la tarde o probablemente mañana, una vez terminado el webinar. Entonces comentarles, bueno, que la idea era presentarles hoy en día dos sistemas de certificación que como Chile Green Building Council estamos difundiendo fuertemente con la idea, ¿cierto?, dentro de los objetivos que tenemos como corporación, que es fomentar, ¿cierto?, la construcción sustentable en Chile. Y en ese sentido, encontramos que los sistemas de certificación justamente son herramientas súper potentes para movilizar el mercado y para aumentar la masa crítica, ¿cierto?, de proyectos de distintas tipologías que incorporen características y atributos de sustentabilidad. Probablemente algunos de ustedes no han escuchado hablar de estos sistemas de certificación antes, probablemente otros sí, y me da la impresión que la mayoría ha escuchado hablar más del primer sistema que aparece en pantalla, que es el International, ¿cierto?, Well Building Institute con su Well Building Standard. Pero hace un tiempo atrás, ¿cierto?, empezó a hablarse de este otro sistema que es Fitwel, y también se los quiero mostrar a continuación, porque nos parece que es un sistema que es súper idóneo para el mercado latinoamericano. En el sentido que nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo con las organizaciones que están a cargo, ¿cierto?, del desarrollo y de la administración de Fitwel todavía, pero que sí nos parece que obviamente es una herramienta que está muy ajustada justamente a cómo se comportan los edificios en Latinoamérica. Para empezar, quiero mostrarles, ¿cierto?, lo que les comentaba, que es el Well Building, ¿cierto?, estándar. Nosotros el año pasado, en un foro que tuvimos en octubre, de hecho nos acompañó Whitney Austin Gray, que ella es de LOS, que es, ¿cierto?, una organización gigante de real estate, y que son, ¿cierto?, la organización que estuvo a cargo a partir, ¿cierto?, de el 2012 en adelante de desarrollar el Well Building Standard. Este es un sistema que actualmente, ¿cierto?, está administrado por el GBCI, que es el Green Business Certification Inc., que es la misma organización que administra otros sistemas de certificación que probablemente ustedes ya conocen, como es el caso de LEED, como es el caso de Edge, Sites y otros sistemas varios, en realidad, ParkSmart, GRESB y otros sistemas que hay disponibles en el mercado. Lo interesante que tienen estos sistemas, ¿cierto?, tanto Well como Fitwel, es que son sistemas complementarios a lo que son otros sistemas de certificación multicriterio, como es el caso, por ejemplo, de LEED, que les comento LEED porque obviamente es el sistema de certificación más usado a nivel mundial, o como otro sistema de certificación que tenemos nosotros en Chile, que se llama CES, que es la certificación edificio sustentable, y que lo interesante es que en este minuto es el único sistema de certificación multicriterio para edificios de uso público, entiéndase, no residenciales, que existe a nivel de Latinoamérica.
Dentro de los objetivos que tiene, ¿cierto?, la certificación WELL, que ustedes notarán está muy relacionado con lo que es el wellness o el well-being, es que mide, certifica y monitorea dos aspectos súper relevantes que están vinculados a lo que es la productividad, que son la salud y el bienestar. ¿Qué es lo interesante que tienen sistemas como Fitwel y como WELL? Que además de complementarse y conversar mucho con los otros sistemas que les comentaba para edificación, que están más vinculados al tema de infraestructura propiamente tal, es que además se amarran mucho a lo que es toda la estructura organizacional de las empresas o de instituciones. ¿En qué sentido? Está demostrado con datos que un edificio, por ejemplo, puede ser muy eficiente desde el punto de vista del uso de la energía, pero eso no significa que sea un edificio, que lo mostró Catriona, de hecho, en su presentación, que eso no significa que sea un edificio sustentable para las personas. Y aquí nos damos cuenta que no basta con que uno tenga, ¿cierto?, una infraestructura o una edificación que sea sustentable desde el punto de vista, ¿cierto?, del uso de los recursos, si ese edificio no incorpora prácticas de sustentabilidad a nivel, ¿cierto?, de cómo se gestiona, cómo se maneja desde el plano organizacional. Dentro de lo que es el Well Building Standard, como ustedes ven ahí, es un sistema que funciona tanto para edificaciones nuevas como para edificaciones existentes. Ya ahí muestra, ¿cierto?, que son edificios nuevos y existentes completos, también para lo que son habilitaciones comerciales y para edificios de planta libre, que son básicamente los que después salen arriendo. Esos son los sistemas que existen actualmente, más otros 3 sistemas y un cuarto, que es Well for Communities, que son sistemas que están en una fase piloto. Quiero comentarles que los contenidos que yo les muestro hoy día, ¿cierto?, son de la versión .1 de WELL. Actualmente hay una versión 2, pero que está en piloto, ya se está pilotando, por lo tanto, todas las certificaciones, a menos que tú quieras, ¿cierto?, optar por esa versión beta, que es la versión 2, se están, ¿cierto?, y lo mismo los exámenes de acreditación funcionan con la versión 1 de WELL. Dentro, ¿cierto?, de lo que son las categorías de certificación, como la mayoría de ustedes saben o todos ustedes saben, los sistemas de certificación son una estructura que funciona con base en indicadores. Es decir, obviamente se mide la performance de los edificios en base, ¿cierto?, a ciertos indicadores de desempeño. Los sistemas de certificación en general tienen indicadores que son diferentes y en ese sentido, si ustedes se fijan, WELL tiene 3 categorías de certificación que son silver o plata, gold, oro, ¿cierto?, o platino, que significa platino, y en donde básicamente se van estructurando según la cantidad de precondiciones o de optimizaciones que se cumplan dentro del proyecto, entendiendo que las precondiciones son como los prerequisitos o lo que son, ¿cierto?, los requerimientos obligatorios, y las optimizaciones vendrían a ser en lenguaje LEED algo similar a los créditos, es decir, ¿cierto?, que son de cumplimiento voluntario. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, en el caso de la certificación plata, te pide cumplir obviamente con el 100% de lo que es obligatorio y con ningún, ¿cierto?, optativo, con ninguna optimización. Y ahí se va incrementando en la medida, ¿cierto?, que va subiendo de categoría hasta llegar a la categoría platino, en donde además de cumplir con el 100% de lo que son las precondiciones, tienes que cumplir con un 80% o más de las características de optimización. Dentro de lo que es, ¿cierto?, la certificación WELL, tienen más o menos, ¿cierto?, la misma estructura o proceso de los sistemas de certificación, en donde lógicamente hay un registro, hay un proceso de documentación, pero en donde hay una figura que es súper importante y que es la figura del WELL Assessor, en donde existe una verificación de desempeño del proyecto. Dentro, cuando uno documenta, ¿cierto?, tanto las precondiciones como las optimizaciones de WELL, uno tiene que documentar no solamente con planimetría, no solamente, ¿cierto?, con protocolos o con programas, sino que además se tienen que hacer mediciones in situ de todo lo que es, ¿cierto?, el desempeño dentro de lo que son las edificaciones en proceso de certificación. Acá, si ustedes pueden ver en pantalla, aparece, ¿cierto?, cuáles, por ejemplo, son los niveles Level of Achievement, en fondo que significa, ¿cierto?, los niveles para lograr certificarse. Esto es parecido a lo que veíamos anteriormente, con la salvedad, ¿cierto?, que lo que son los proyectos piloto, como educacionales, multifamiliares, etcétera, tienen un sistema en donde cambia el porcentaje, ¿cierto?, tanto para plata, oro o platino. En el caso también de lo que son los tipos de proyectos, se entiende que obviamente para lo que son edificios nuevos y completos, el puntaje máximo es de 100, y en el caso de 100, perdón, entre precondiciones y optimizaciones, pero si ustedes se fijan en lo que ya son interiores
o habilitaciones y en lo que son edificios de planta libre va bajando porque se entiende que está relacionado con el alcance del proyecto. Lógicamente, un edificio que es completo, que probablemente lo ocupa un solo usuario o un solo propietario, el alcance es mucho mayor que lo que uno puede hacer, ¿cierto?, en lo que es un proyecto de planta libre. Lo interesante que tiene el Well Building Standard es que, como yo les mencionaba en un principio, está vinculado, ¿cierto?, a todas estas 7 grandes categorías o que tienen que ver básicamente con lo que son áreas de impacto, que son aire, agua, nutrición, iluminación, fitness, conforto, bienestar y lo que tiene que ver con finalmente mind, como se conoce, ¿cierto?, en el Well Building Standard y que tiene que ver con el estado mental de las personas, básicamente muy vinculado al tema que tiene que ver con el estrés y con ciertas manifestaciones del estrés, como podrían ser incluso adicciones, ¿ya? Y dentro de eso nosotros tenemos, ¿cierto?, las precondiciones y las optimizaciones que son la bajada a cada una de estas 7 categorías que nosotros vemos aquí. Lo que les quiero mostrar a continuación, ¿cierto?, a grandes rasgos, es que WELL tiene un estudio, ¿cierto? Bueno, es una certificación que se ha construido, de hecho, en base a investigación, datos empíricos de muchas organizaciones que se vinculan justamente al tema del estudio de cómo nuestro cuerpo reacciona en relación a lo que son, ¿cierto?, en los espacios saludables o cómo nosotros nos vamos sintiendo dentro de cada una, ¿cierto?, de las edificaciones que ocupamos a diario. Y si ustedes se fijan acá, hay varios de nuestros sistemas del cuerpo humano que están vinculados justamente donde hay requerimientos de vuelo, ¿cierto? Ciertas estrategias que son vinculantes a los distintos sistemas del cuerpo humano, como es el caso, por ejemplo, del sistema cardiovascular, el digestivo, el endocrino, el inmunológico, el tegumentario. El tegumentario es todo lo que son el cabello, ¿cierto?, la piel, las uñas y el sistema muscular, en donde si ustedes se fijan más abajo, se hace justamente un desglose de cuáles serían algunas de las estrategias, obviamente en un formato resumido, que tienen directa relación con cómo nos sentimos nosotros a nivel, ¿cierto?, de nuestro sistema, ya sea inmunológico, digestivo, ¿cierto?, cardiovascular, esquelético, muscular, dentro de lo que son las distintas, ¿cierto?, estrategias de este sistema de certificación. Si ustedes se dan cuenta ahí también, está muy vinculado a lo que es incluso el sistema reproductivo, el sistema esquelético, el sistema urinario, en el sentido de que WELL es un sistema que es súper amplio y, como les menciono, abarca múltiples finalmente, de cómo nuestro cuerpo se va enfrentando o cómo va reaccionando a todo lo que son, ¿cierto?, las características de la edificación. Por eso yo les mencionaba que es muy interesante finalmente cómo una organización cuando decide certificar WELL un proyecto tiene que no solo cambiar la edificación o hacerle mejora, ¿cierto?, a la edificación o al espacio que está ocupando, sino además a sus propias políticas de sostenibilidad dentro de la organización. Lo que les quiero mostrar a continuación, ¿cierto?, ¿se acuerdan cuando veíamos en una diapositiva anterior cada una de estas 7 grandes categorías, ¿cierto?, que abarca WELL? Y en donde básicamente, ¿cierto?, aparece en esta primera diapositiva, que ustedes pueden ver, aparece aire, agua y alimentación. Aquí hay una traducción, ¿cierto?, de lo que veíamos en la diapositiva anterior que estaba en inglés, y en donde básicamente hay un resumen de cuáles, ¿cierto?, son el intento o cuál es el objetivo de cada una de estas categorías, donde obviamente se hace una bajada a cada una de las estrategias que yo tengo, ¿cierto?, que implementar dentro de mi proyecto y que tengo que cumplir para poder, obviamente, cumplir con lo que es la intención de esta categoría. Hay algo que es muy interesante dentro de WELL y que tiene que ver, por ejemplo, en el tema del agua y que no necesariamente, o sea, dentro de lo que son, por ejemplo, sistemas de certificación como LEED o como CES o como BREEAM o como otros sistemas, ¿cierto?, Green Star, otros que existen a nivel mundial, acá WELL no solo se preocupa, ¿cierto?, de que uno reduzca el uso del recurso, sino que además se preocupa de cuál es, o sea, cómo es la calidad del agua que yo estoy proveyendo, ¿cierto?, a cada uno de los usuarios y de los ocupantes de esa edificación y que además, ¿cierto?, esta agua se mantenga a lo largo del tiempo con esa calidad que yo estoy originalmente declarando. Es por eso que, bueno, lo tengo en una diapositiva un poco más adelante, pero que WELL es un sistema que requiere la recertificación cada al menos 3 años y que además uno envíe, ¿cierto?, cada un año información periódica de verificación de que obviamente todo
todos tus sistemas están funcionando, sistemas hablo tanto a nivel de la edificación como tu sistema organizacional, para garantizar básicamente, ¿cierto?, que se están cumpliendo los requerimientos de la certificación. Y acá, si ustedes se fijan en alimentación, como ustedes saben, nosotros no solamente en Chile, sino, ¿cierto?, en varios países de la región, tenemos un problema grave que tiene que ver con los índices de sobrepeso y la tasa finalmente de cómo ha aumentado la mortandad ya no de enfermedades infecciosas, sino que ha pasado justamente a lo que tiene que ver con enfermedades crónicas y que tiene mucha relación justamente con cómo nosotros nos alimentamos y nos nutrimos, y también a las pausas que hacemos dentro de lo que es la alimentación. Aquí se los voy a pasar, como les mencionaba, en honor al tiempo rápidamente, pero básicamente para cada uno de estos conceptos de evaluación aparece, ¿cierto?, en negro todo lo que son las precondiciones, es decir, todo lo que se considera obligatorio a cumplir para que un proyecto se certifique WELL, y en donde aparecen, ¿cierto?, las optimizaciones, en donde yo, ¿cierto?, en base a un sistema que no se los voy a mencionar ahora, pero un sistema de ponderación de puntaje, yo voy viendo, ¿cierto?, cuáles de las categorías de optimización yo podría cumplir para que mi proyecto fuera, ¿cierto?, optando a las distintas categorías. Ahí está, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con aire, todo lo que tiene que ver con agua, por ejemplo, y con alimentación. Si se fijan, es bien interesante porque incluso cubre el tema de alergias alimentarias, dietas especiales, preparación segura de alimentos, por ejemplo, el tema de la contaminación cruzada. Hay algo muy interesante dentro de WELL y que se vincula, ¿cierto?, con muchos sistemas de coetiquetado, como por ejemplo son incluso el Fair Trade, ¿ya? Y que tiene que ver justamente con todo este tema del comercio justo, de la economía social, la economía naranja, colaborativa, dentro de lo que es el sistema de certificación. Acá lo que les quiero mostrar, ¿cierto?, son la otra parte de lo que son, ¿cierto?, los requerimientos o las categorías de evaluación de WELL, en donde está muy vinculado a lo que mencionaba Denise en su presentación, que tiene relación con el ciclo circadiano, con el tema, por ejemplo, de cómo uno se estresa cuando está en espacios que no están adecuadamente iluminados, o cómo uno se incomoda en espacios, por ejemplo, que tienen una sobreiluminación. El tema incluso, por ejemplo, de cómo se vincula todo lo que tiene relación a la iluminación con la ventilación. Entonces, lo interesante que tiene este sistema es que además, obviamente, como les mencionaba, es vinculante con otros sistemas de certificación, pero además también entre las mismas categorías. Acá, en lo que tiene que ver, ¿cierto?, con fitness o con actividad física, si ustedes se fijan, la idea es que yo tenga la factibilidad, ¿cierto?, de establecer políticas de diseño que lo que hagan sea promover que las personas no estén sentadas siempre en su puesto o que finalmente esté relacionado con la reducción del sedentarismo. O sea, nosotros sabemos que de hecho muchas de las lesiones o de las licencias, perdón, que existen a nivel organizacional tienen relación con finalmente enfermedades del sistema musculoesquelético, lumbago, ciáticas y otras lesiones, y que tienen relación justamente con el sedentarismo y con la ergonometría, por ejemplo, de lo mobiliario que nosotros instalamos en nuestros lugares de trabajo. Acá, todo lo que tiene relación con el bienestar, básicamente, ¿cierto?, está muy vinculado a lo que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que es ejercicio o lo que es actividad física, en donde yo tenga, ¿cierto?, que generar ambientes que sean lo suficientemente agradables para que las personas puedan desempeñar mejor lo que son sus trabajos diarios y sus trabajos cotidianos. Y aquí, a continuación, para que les haga un poco más de sentido, les muestro, ¿cierto?, todo lo que son las precondiciones y las optimizaciones de las categorías de luz, ¿cierto?, o lightning, como se llama en inglés, y de, ¿cierto?, fitness, en donde tiene que ver, por ejemplo, incluso, es súper importante, por eso yo les comentaba cómo se relaciona con el tema organizacional, en donde, por ejemplo, hoy en día, cada día más, hay muchas organizaciones que proveen, por ejemplo, estos programas de pausa saludable, o tienen, por ejemplo, algún tipo de vínculo, de contrato con gimnasios, en donde está, por ejemplo, el impulsar el uso de la bicicleta, el tema, ¿cierto?, por ejemplo, al transporte alternativo y el transporte, ¿cierto?, por ejemplo, el mobiliario activo también es algo que es súper interesante porque trata directamente, o sea, a mí me tocó verlo y se los comento hace muy poco en las instalaciones de Contract Workplaces, que es una organización, ¿cierto?, que hace diseño de espacios interiores y que está presente en Chile, Argentina y en otros países, en donde ellos tienen, por ejemplo, sistemas de mobiliario en donde yo no trabajo sentada, sino que trabajo parada y de forma de cuando yo me canse puedo sentarme, pero donde se incentiva el hecho de que las personas no tengan que estar todo el tiempo sentadas trabajando. Y acá, ¿cierto?, aparece lo que tiene que ver con
bienestar y en donde básicamente, ¿cierto?, está ergonometría, confort olfativo, tiempo, por ejemplo, está muy vinculado también al tema acústico y a todo lo que tiene relación con... ¿cierto?, con lo que es control térmico, cierto, confort térmico, que va muy de la mano con lo que mencionó César en su presentación de Schneider. Y sí, efectivamente, Gonzalo también tiene cintas para caminar, etcétera. O sea, nosotros hemos hecho un par de presentaciones ahí con Contract y les hacemos, ¿cierto?, también somos patrocinadores de varias de las actividades que ellos difunden y que es algo que también es cierto. Ahora, lo curioso y que les quiero mencionar es que Contract, por ejemplo, tiene incorporado muchas de las prácticas, pero no conocían el Well-Building Standard. Así que estamos haciendo también un trabajo con ellos justamente para que lo incorporen todos los requerimientos de Well como parte de sus estrategias de diseño. A continuación, les quiero mostrar, que me cuesta un poco bajar la diapositiva. Bueno, y por último, les muestro todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con mindfulness o con el estado mental, ¿cierto?, dentro de lo que son las organizaciones. Y que, por ejemplo, hay algo que yo encuentro bien interesante dentro de lo que es mente y que tiene que ver con cómo se vincula, por ejemplo, la organización con el altruismo. En el sentido de que muchas veces cuando uno trabaja para una organización, te sientes bien y te hace mucho sentido o te sientes muy comprometido o comprometida cuando tu organización es parte, ¿cierto?, de actividades benéficas. Lo mismo en el tema, por ejemplo, de transparencia organizacional, en el sentido de transparencia de materiales, que es, por ejemplo, cómo yo le comunico a mis trabajadores o a mis empleados o a mis ocupantes qué es lo que está instalado dentro de la edificación o básicamente qué es, ¿cierto?, lo que yo estoy respirando a diario y que está muy relacionado con lo que veíamos, ¿cierto?, en lo que es aire, ¿ya? El síndrome del edificio enfermo, de hecho, una de las relaciones que tiene es justamente con el tema de no solo del contenido de compuestos orgánicos volátiles, sino también de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles que se transforman en ozono troposférico, ¿cierto?, y en smog fotoquímico. Y también lo que tiene relación con la biofilia. Hay algo bien interesante en la biofilia y que también hay estudios que lo respaldan y que lo que te demuestra es que la gente, ¿cierto?, cuando tiene acceso a espacios que son vegetados o más allá de que esté relacionado con la ventilación o no, el acceso, ¿cierto?, a áreas verdes y espacios vegetados tiene un impacto directo en el estado de felicidad y de tranquilidad de las personas. Por lo tanto, si ustedes se fijan, una de las estrategias, por ejemplo, para reducir lo que son los días cama, por ejemplo, en infraestructura hospitalaria, tiene que ver con el acceso a espacios, ¿cierto?, de responso o el acceso, ¿cierto?, a vistas que tengan espacios vegetados justamente por el impacto que tiene relacionado con los días cama y en el caso de las oficinas, justamente con lo que tiene que ver, ¿cierto?, no solo con el acceso a espacios abiertos, sino con la reducción del estrés. Well es un sistema que, como les mencionaba, tiene su proceso de certificación, como se ve ahí, y que es el registro, ¿cierto?, la documentación de cada una de las estrategias que van vinculadas a las categorías que vimos, la verificación de desempeño, en donde si ustedes se fijan acá, ¿cierto?, el registro se hace a través de la plataforma del Well Building Standard, que es una plataforma de gestión documental, donde la idea no es obligatorio, pero obviamente siempre el llamado es a que se contrate o se trabaje con un Well AP como parte del equipo. El Well AP, ¿cierto?, es un profesional que ha estudiado, ha rendido su examen y está perfectamente, ¿cierto?, capacitado para guiar al equipo de proyecto en implementar todas las estrategias que son consideradas dentro del sistema de certificación. Y aparece, ¿cierto?, dentro de lo que es la verificación de desempeño, la figura del Well Assessor, que es la persona que en fondo lo que hace es estar in situ, verificando que todas las estrategias están puestas en su lugar. Y como les mencionaba, ¿cierto?, anteriormente está el periodo de recertificación que tiene que hacerse cada 3 años y además tiene que enviarse al GBC una cierta documentación, ¿cierto?, que es para la revisión anual previo a recertificar. Y ahí aparecen los costos, en donde aparece, ¿cierto?, tanto para la certificación inicial como para la recertificación del proyecto. Ahora, para finalizar lo de Well, les quiero comentar, y perdonen si vaya un poquito rápido, pero lamentablemente la gente de Schneider se tiene que desconectar, así que si alguien quiere comunicarse con él, yo cuando les mande las presentaciones les voy a dar también su mail y en el chat me comenta que ya dio respuesta a la pregunta, ¿cierto? Que entiendo que Bárbara era la que estaba consultando. Bueno, dentro de lo que es cierto, la acreditación Well AP, para nosotros, ¿cierto?, en Chile hay valores que son menores, por ejemplo, para Estados Unidos y en Europa, en donde hay un valor, ¿cierto?, para aquellos que somos Lead AP o que son, ¿cierto?, Green Associate, en donde el costo del examen, ¿cierto?, es de $275.
profesionales en general es de $385 y hay una mantención, ¿cierto?, que se hace cada 2 años de la credencial y que tiene un valor de $80. Si alguien necesita más información con respecto a la credencial WELAP, puede hacérmela llegar directamente a mi correo y ahí yo le proveo, ¿cierto?, un poco más de guía de cómo tienen que hacerlo. Con respecto, ¿cierto?, a lo que es la certificación Fitwel, la certificación Fitwel es una certificación que, a diferencia de WELL, no tiene prerequisitos, ¿ya? Es una certificación que un poco nace con la idea de que sea lograble por distintos tipos de proyectos, ¿ya? Tiene una categoría, una macrocategoría que es para residencial y otra macrocategoría que es para espacios de trabajo. Comentarles que es también usable por edificios nuevos, ¿cierto?, como por edificios existentes y también, si ustedes se fijan ahí, por todo lo que son espacios o interiores comerciales, repito, tanto nuevos como existentes. La certificación Fitwel es una certificación que fue gestada o creada por The Center for Disease Control and Prevention y The General Service Administration. Ambos son organizaciones de carácter pública norteamericanas, ¿ya? No es administrada, pues me faltó el no ahí, pero no es administrada por el GBCI, sino que es operada por The Center for Active Design, que es una organización sin fines de lucro que finalmente tiene como objetivo justamente todo lo que busca Fitwel, que es implementar estrategias de salud y bienestar dentro de las edificaciones. Fitwel es un sistema que tiene una estructura que es distinta a la de WELL, tiene 7 macro categorías, que son las que ustedes ven ahí, no se distingue mucho en la diapositiva, pero tiene básicamente impactos en la comunidad, ¿cierto? Lo que tiene que ver con reducción de ausentismo y morbilidad, apoyar todo lo que es, ¿cierto?, la economía social y lo que es la equidad, todo lo que tiene que ver con incrementar la actividad física, la sensación de bienestar dentro de los espacios, promueve también lo que es la seguridad de los ocupantes y además todo lo que tiene que ver con opciones de alimentación saludable. Tiene 3 categorías, igual que WELL, pero acá, a diferencia, ¿cierto?, de lo que es oro, plata y platino, se mide con estrellas, o sea, lo que es de 1 a 3 estrellas. Obviamente, los proyectos que tienen 3 estrellas son los que han logrado, obviamente, implementar mayores estrategias, que son las que requiere Fitwel dentro de su sistema de certificación. Fitwel tiene, a diferencia de WELL, que son más de 100 estrategias, es un sistema que es un poco más simplificado, contempla 63 estrategias divididas en 12 secciones donde están emplazamiento, acceso al edificio, espacios exteriores, todo lo que es cierto son entradas y nivel de piso, escaleras, espacios interiores, espacios de trabajo, espacios de uso compartido, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con suplir agua al interior del edificio, servicios de comida, lo que es la comida, ¿cierto?, a nivel de vendomáticas y bars de snacks, y lo que son procedimientos de emergencia dentro de los espacios de trabajo. Si ustedes fijan, lo interesante que tiene es que lo va abordando como desde lo que es el entorno inmediato hacia dentro del edificio, o sea, va desde fuera hacia lo que son ya estrategias súper específicas, organizacionales, por ejemplo, con respecto a cuáles son mis procedimientos de emergencia para abordar alguna situación que pueda producirse dentro de la edificación. Acá no se alcanza a ver, pero yo se los voy a mandar también para los que estén interesados, es cómo se va estructurando el sistema. Si ustedes se fijan, para cada una de estas 12 categorías, aparecen, ¿cierto?, algunas de los que son las estrategias a implementar con sus respectivos puntajes. Esta es una visualización macro de lo que es el scorecard, ¿cierto?, o el listado de puntaje de Fitwel, en donde, por ejemplo, aparece desde locación, cuáles son las estrategias. Hay muchas de las estrategias que son muy parecidas a lo que requiere el LEED. Entonces, para aquellos que están familiarizados, por ejemplo, con todo lo que es el manejo de espacios abiertos, de entradas, del acceso al edificio o de emplazamiento, hay varias que conversan mucho con otros sistemas de certificación, como les estoy mencionando, por ejemplo, LEED. Y acá, a continuación, aparecen todo lo que son, por ejemplo, las escaleras, todo lo que es el ambiente interior relacionado no solamente con el tema de contaminantes, compuestos volátiles, humo del tabaco, ventilación, acústica, confort térmico, etcétera, sino también todo lo que tiene que ver con cómo yo incremento un poco, cierto, incentivo el uso de los espacios compartidos dentro de la edificación o del espacio, cierto, también del interior comercial o de la habilitación. Y por último, comentarles, cierto, que aquí está todo lo relacionado con lo que son, cierto, la disponibilidad de alimentos alérgenos, cierto, o para personas que tengan algún tipo de dieta específica, alimentos que tiendan a reducir las calorías y lo que son procedimientos de emergencia
que, por ejemplo, desde la disponibilidad de un botiquín o, por ejemplo, si yo como organización tengo desfibriladores o, por ejemplo, enfermería o personas que tengan algún tipo de conocimiento en el caso que haya alguna emergencia médica. Acá lo que aparece como Fitwel Users, dentro de la estructura de Fitwel, así como, por ejemplo, Well tiene el Well AP y tiene, ¿cierto?, el Well Assessor, acá Fitwel lo divide en lo que son los champions. Los champions son organizaciones que básicamente han optado por certificar un proyecto o portafolios de proyectos dentro del sistema. O sea, son empresas que deciden ser parte del sistema de certificación, pero certificando sus instalaciones. Y en el caso del Fitwel Ambassador es muy parecido a lo que es el Well AP o el Lead AP o el Asesor CES, para aquellos que lo conocen, o el Edge Expert, en donde básicamente el Fitwel Ambassador es el profesional que estudia, rinde un examen, ¿cierto? Y tiene que cumplir con ciertos requerimientos para poder asesorar un proyecto que desee certificarse como Fitwel. Con respecto a los costos, si alguien quiere saber más de los costos de Fitwel, ¿cierto?, para ser ambasador y del proceso, también me puede enviar un mail directamente y yo se los puedo contestar. Con respecto, ¿cierto?, y ya para terminar, a los costos de Fitwel, si ustedes se fijan, a diferencia de Well, es un sistema que es mucho más abordable desde el punto de vista de los costos, en donde hay un registro anual que no es diferenciado dependiendo, ¿cierto?, de la superficie, sino que es un solo costo en donde, ¿cierto?, son $500 anuales de registro por proyecto. Cuando tú eres, ¿cierto?, un Fitwel Champion y tú quieres registrar varios portafolios, varios proyectos dentro de un portafolio, tú lo que haces es dirigirte directamente a ellos y obviamente te hacen un descuento para que no tengas que pagar $500 por cada proyecto que sea parte del portafolio. Y en donde hay un costo máximo de certificación que es de $6,000, ¿cierto?, por mandar a certificar el proyecto y que, lógicamente, se paga una vez. Fitwel, al igual que Well, también requiere que tú recertifiques el proyecto cada 3 años, porque al igual que Well, como ve, temas de salud y bienestar está muy vinculado al tema de la implementación de las estrategias en base a un concepto de mejora continua. Es decir, que yo no solo garantice, por ejemplo, que todos mis ocupantes van a tener acceso a iluminación, ¿cierto?, programas de fitness o de mindfulness, sino que estos se implementan a lo largo, ¿cierto?, de la operación del proyecto y que además, ¿cierto?, ojalá se mejoraran con la idea, ¿cierto?, de que un proyecto Fitwel o Well puede incrementar también en la recertificación su categoría de certificación inicial. Para todos aquellos que tengan dudas o consultas, ahí está mi correo. Mi nombre es María Fernanda Aguirre y mi correo es mfaguirrechilegbc.cl en caso de que alguien quiera, ¿cierto?, hacer consultas con respecto a este sistema de certificación. Yo quiero agradecerles a todos los que permanecieron conectados. Si hay alguno que tenga, porque, bueno, lamentablemente la gente de Schneider y Catriona se tuvieron que retirar. No sé si las personas que tenían consultas para Denise de Velux, se les respondió ya su consulta en privado, o si, Denise, no sé si tú me escuchas. Sí, no, estoy acá. A la persona que me preguntó por los túneles solares me mandó por mail, así que le responderé por ese medio. Y a Bárbara, que me preguntaba sobre el tema de la ventilación, todas nuestras ventanas, las que tienen apertura, vienen con aleta de ventilación, que es más o menos el sistema que vos nos consultabas. Es decir, todas las ventanas, estando con cierre hermético, pueden tener la aleta de ventilación abierta y ventilar por unas pequeñas rendijas sin dejar que ingresen ni contaminación, ni insectos, ni agua de lluvia, pero permitiendo una pequeña ventilación. Buenísimo. Quiero comentarles a todos los participantes que nuevamente que las presentaciones se les van a hacer llegar por mail en formato PDF, que fue lo que me pidió Catriona, a menos que Denise, por el tema de los videos, probablemente tú prefieras que les hagamos llegar las presentaciones en formato PowerPoint. Sí, yo después te la paso, bueno, lo más liviana posible, pero en formato que admita el video. Buenísimo. Y bueno, la invitación también, antes de cerrar el webinar, quiero invitarlos nosotros en julio, que tengo que confirmar, parece que es el 6 y el 23 de julio, vamos a tener webinars técnicos mucho más específicos junto al Green Building Education Services, que es nuestro partner, ¿cierto?, en educación. Vamos a tener un par de webinars técnicos de 1 hora de duración. Uno, ¿cierto?, para el Well Building Standard de
el 6 de julio y otro el 23 de julio para el Fitwel estándar. En caso de que alguien necesite más información, también me puede hacer llegar un correo y les comento más acerca de esos webinars específicos que son mucho más técnicos, obviamente, y que profundizan mucho más de lo que yo les pude mostrar en esta presentación. Yo les voy a mandar, como les menciono, las presentaciones y los correos de cada uno de los presentadores en caso de que ustedes necesiten comunicarse con ellos. Quiero agradecerle, bueno, a Catriona, que no está, ¿cierto? A César, que también se tuvo que retirar, y de todas maneras a ti, Denise, muchas gracias por quedarte durante todo el webinar, por haber respondido a las consultas, y les informaremos prontamente acerca de los otros webinars que tenemos para lo que queda del año. Gracias y que tengan muy buena tarde.